Muy buenas tardes. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. La verdad estamos contentos, muy contentos todos los que pertenecemos a esta iglesia cristiana. Número uno, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros, Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha permitido estar pues compartiendo su palabra, aprendiendo de su palabra. Y el día de hoy precisamente estamos nosotros iniciando nuestra primera reunión del año 2019. Y eso para nosotros es muy significativo porque, bueno, miramos para atrás y vemos cómo Dios nos ha ayudado a pesar de tantas dificultades. Dios ha sido bueno con nosotros. Siéntase cómodo, queremos que se sienta cómodo, que se sienta en confianza. Si no nos conoce, bueno, me presento, somos la Iglesia Bíblica de Puebla y nuestro nombre es Sublime Gracia. Nosotros nos identificamos mucho con la gracia del Señor, nos identificamos mucho con eso. Su ayuda, eso significa gracia, la ayuda inmerecida, la ayuda que nos ha dado sin que nosotros la merezcamos. Esa ayuda principalmente la traducimos en el perdón que ha dado a nuestros pecados, a nuestras maldades, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz para pagar nuestra deuda que teníamos por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y el Señor, que tuvo compasión y misericordia de nosotros y nos vio en nuestra vida fallida, se compadeció y nos buscó. A eso nosotros le llamamos gracia, una ayuda que Él nos ha dado sin que la merecíamos. ¿Y por qué es sublime? Porque todo eso, esa ayuda, contempló el hecho de que Dios Padre se despojara de su Hijo Jesucristo y lo enviara a esta tierra a morir por nosotros. Implicó que el Hijo de Dios voluntariamente diera su vida para derramar su sangre y limpiarnos así a cada uno de nosotros. Eso es muy sublime. Eso es muy sublime. Entonces, por esa razón nosotros nos llamamos así, porque nos identificamos con ello. Antes de pasar a esa convivencia que queremos tener con ustedes en este primer domingo de este año, yo quiero compartirle un mensaje de la palabra del Señor, un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que tiene como propósito a mis amados hermanos y hermanas animarles a confiar en nuestro Dios. Tiene como propósito recordarnos que Dios es Dios, que Dios es poderoso y soberano y que nuestra vida está escondida en Él, que nuestra vida está en sus manos y no en las manos de nadie más. Y eso debe alegrar nuestra alma, eso debe de animarnos, de darnos gozo, de darnos alegría. Pero también este mensaje tiene un mensaje para aquellos que al día de hoy todavía no conocen al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y que definitivamente es su voluntad que lo conozcan. Entonces, si usted me permite y me regala unos minutos de su atención, yo quiero compartir con usted este mensaje. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él mismo transmitiendo su palabra a cada uno de nosotros. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Nos alegramos por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos por primera vez en este nuevo año. Es nuestra primera reunión en este nuevo año y estamos contentos y estamos agradecidos y estamos, Señor, queriendo confiar en que tú tienes propósitos muy buenos para todo este año, para cada uno de nosotros. Padre, queremos pedirte que con tu palabra nos hables, nos bendigas, nos enseñes, nos animes a confiar y a poner nuestros ojos siempre en ti, Señor. Padre, respalda tu palabra, habla conforme a la necesidad de cada uno de los que hoy están aquí, Señor.
háblales tú, enséñales tú, abre su entendimiento, sella tus palabras en sus corazones. Te lo pedimos, Señor, por Jesús tu Hijo. Amén. Amén, Señor. Yo quiero compartirle hoy un salmo. Ya llevo algunos años iniciando el año, compartiendo con ustedes un salmo. El año pasado compartí con ustedes un salmo. El día de hoy quiero compartir el Salmo 46. Si me acompañan en su Biblia, por favor, al Salmo 46. Y el título de esta enseñanza es: Cantemos nuestra confianza a Dios. Cantemos nuestra confianza a Dios, porque usted va a notar que es un salmo que precisamente estimula eso, estimula a confiar en Dios. Durante todo el año y años atrás hemos estado enfatizando, siendo insistentes en que podamos nosotros entender la gran diferencia que hay entre vivir en Cristo y con Cristo y vivir lejos de Él. Constantemente estamos haciendo esa grande diferencia, constantemente estamos marcando, señalando, anunciando, advirtiendo sobre esa grande diferencia. Y es que este salmo habla de uno de esos beneficios de caminar con Cristo de la mano de Dios y de vivir rendido a Él. De eso habla este salmo. Este salmo nos dice que Él está siempre cerca de sus hijos en tiempos de tribulación. ¿Y usted lo va a notar? Usted va a notar cómo Dios, inspirando al salmista, a este salmista, lo lleva a decir, lo lleva a enseñarnos que Dios está siempre cerca de sus hijos en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia y de tribulación. Suceda lo que suceda, el pueblo de Dios puede estar dichoso, puede estar gozoso, puede estar seguro en tiempos de tribulación y de dificultad. Esta es la doctrina que enseña este salmo. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, los hijos de Dios pueden estar dichosos y seguros en tiempos de tribulación y de aflicción. Y esto es glorioso. Y bueno, precisamente por la doctrina que enseña este salmo, lo quise tomar al propósito de este principio de año, ¿no? Generalmente nosotros damos un mensaje de principio de año, no, por algunas razones particulares de nuestra iglesia no hacemos mensaje de fin de año, siempre hacemos mensaje de inicio de año, pero bueno, involucramos todo, ¿no? Procuro que siempre el mensaje enfocarlo en mirar cómo Dios nos ha traído por el camino y las expectativas que nosotros podemos tener confiando siempre en Dios, confiando siempre en Él. Entonces, ahora que estamos iniciando un nuevo año y que este nuevo año trae muchas cosas desconocidas para nosotros, siempre es así, ¿sí o no? Siempre que inicia un año siempre nos sentimos así como que, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y ahora qué va a suceder con esto? Y cada que va a terminar un año se empiezan a hacer especulaciones del año siguiente y generalmente como humanos tendemos a entrar en preocupaciones por todo aquello de lo que ha de venir y lo que nos depara en el nuevo año. Muchos desafíos, definitivamente, muchos retos, particularmente nuestra condición social, económica, política, trae mucha inseguridad. Y por si fuera poco, no solamente nuestro país, sino el mundo entero está viviendo muchos cambios, muchas cosas se están dando a nivel global. Precisamente por todas esas situaciones de las que habla este salmo y que tiene que ver con todo esto que le acabo de decir que trae el nuevo año, que trae muchas
cosas inciertas para nosotros, muchas cosas que desconocemos. Hace muchos años este salmo, Martín Lutero comentó de él y dijo esto: cantemos este salmo en alabanza a Dios, porque Dios está con nosotros y poderosa y milagrosamente preserva y defiende a su iglesia, a su palabra contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. Hablando Martín Lutero acerca de este salmo. Y muy probablemente fue este salmo donde se inspiró él para escribir su más famoso himno, titulado Castillo fuerte es nuestro Dios. Muy probablemente, dicen algunos estudios, algunos eruditos historiadores, que fue en este salmo donde él se inspiró para escribir su himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Bien, eso es como una introducción a nuestro estudio. Vamos a introducirnos. Este Salmo 46, yo le decía, es un salmo que exalta a Dios y nos estimula esa confianza. Por ello, usted se va a dar cuenta que los primeros versículos y los últimos son los que mencionan sobre esta confianza en Dios, en la confianza en el Dios único, vivo y verdadero, y nos llevará a mirar a Dios y solamente a Dios. Ya los versículos del medio son los que van a describir las circunstancias difíciles en las que nosotros debemos aprender a mirar a Dios confiadamente y lanzarnos en sus brazos poderosos, en sus brazos amorosos. Y para efectos de que hoy terminemos hablando y exaltando esa confianza, bueno, vamos a iniciar explicando primero las circunstancias de los versículos intermedios, para mirar las circunstancias difíciles de las que nos habla aquí el salmista. Vamos a leer el Salmo 46 para que nos demos una idea. Si me acompaña, por favor, versículo 1 en adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Los estudiosos de los salmos, particularmente en este salmo, lo dividen básicamente en tres secciones. Este salmo lo dividen para un mejor entendimiento, lo dividen en tres secciones. Si usted me acompaña a leer el verso 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese primer versículo al final está dando el preámbulo para anunciar lo que viene. Dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y los versículos siguientes empieza a hablar de tribulaciones.
Empieza a hablar de situaciones difíciles, de dificultades, de problemas y de situaciones que al ser humano por sí mismo nos preocupan mucha angustia, nos preocupan, nos trae estrés, nos trae tristeza, nos trae miedo, nos trae turbación por sí mismo. Entonces aquí el salmista dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Aquí está haciendo referencia a las tribulaciones, porque todo lo que exalta el salmista acerca de la confianza de Dios es precisamente en momentos como este. Se nos ha enseñado mucho a confiar en Dios, pero aquí el salmista está haciendo su énfasis de confiar en Dios, no cuando estés nada más tranquilo, no cuando estés sin problemas, no cuando estés sin aflicciones, no cuando todo vaya bien. Porque muchos tenemos la tendencia a eso, a confiar en Dios cuando las cosas están tranquilas, pero cuando está tranquilo todo, pues esa confianza no brilla. Porque todo está tranquilo. El énfasis del salmista es: pon tu confianza, una confianza inquebrantable, en momentos de tribulación. Y no de cualquier tribulación. Como lo vamos a ver ahorita, no está hablando de cualquier tribulación, no está hablando de que se te acabó el gas, hermana, y ya no vas a tener para hornear el pastel que le dijiste, y entonces eso es un problema. No está hablando de que ya viene el recibo de luz y hay que pagarlo. No, está hablando de verdaderos problemas, de verdaderas situaciones que la persona sin Dios realmente la van a atribular, realmente le van a traer situaciones muy difíciles a su vida. Si me acompañas, aquí leemos el verso 2 y el verso 3, dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo te decía que los estudiosos dividen este salmo en tres partes. La primera parte la dividen en tribulaciones que tienen que ver y que hacen referencia a una confusión natural, a una confusión de la naturaleza. Dios inspiró a este hombre para cantar estas cosas, porque los salmos son cantos, para escribir estas cosas, pero también para enseñarnos a nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Estas son también palabras proféticas, situaciones que estarán pasando a lo largo de la historia y en días futuros también. Y entonces nos está hablando de situaciones que traerán una confusión en la naturaleza. Es decir, en palabras más claras, está hablando de desastres naturales. Esa es la primera parte en la que los estudiosos separan este salmo. Desastres naturales. ¿Cuáles son esos desastres? Verso 2: no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿De qué está hablando cuando dice la tierra sea removida? Está hablando de terremotos. Y no está hablando de cualquier tipo de terremotos. Está hablando de terremotos que sean capaces de traspasar los montes al fondo del mar. ¿Al día de hoy hemos visto algo como eso? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? El salmista está diciendo, en situaciones muy tremendas, porque ustedes se pueden imaginar de qué magnitud debe ser un terremoto que traspase los montes al mar. En situaciones como esas, no temeremos, está diciendo los primeros versículos. Lo que quiero resaltar con ustedes es la magnitud de la tribulación de la que está hablando el salmista. La magnitud de la tribulación. Dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando habla de bramar las aguas,
y se turben. Está hablando de esas grandes olas que el día de hoy le llamamos nosotros. ¿Cómo le llamamos? Tsunamis, ¿no? Aunque bramen y se turben las aguas. Entonces está hablando de esas situaciones en la primera división. En la segunda división, en la segunda parte, hace referencia a una confusión social y política en el mundo. Si me acompaña a leer el verso 6. El verso 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Esa es la segunda parte en la que se divide este salmo. Una confusión social y política en el mundo. Y la tercera parte, que es el clímax, el cierre de este salmo, nos lleva a contemplar a Dios en su poder y en su soberanía para descansar en Él. Entonces es precioso porque este salmo nos quiere enseñar no solamente a estar confiados en Dios cuando no está pasando nada, no solamente estar confiados en Dios cuando todo está en calma, cuando la situación está en calma, cuando aparentemente no tenemos problemas ni dificultades. Este salmo nos quiere llevar a confiar en Dios, aún a pesar de aflicciones y de tribulaciones, de magnitudes como las que está describiendo. De magnitudes como la que está describiendo. El salmista aquí nos está compartiendo su experiencia. Este salmista vivió situaciones como estas, situaciones de mucha tribulación, y donde él pudo contemplar a Dios para confiar en Él. Y nos es importante a nosotros hablar de esto al inicio de un nuevo año, un año que inicia con muchas cosas que probablemente son desconocidas para nosotros, que se especula de muchas cosas, de muchas situaciones, y el salmista nos dice: no importa de qué magnitud sean las tribulaciones que puedan venir, tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar en Dios. Estamos iniciando un año donde se habla de muchas cosas que pueden suceder y que a nuestra humanidad le puede traer preocupación, le puede traer miedos, le puede traer temores y le puede traer inseguridad. Probablemente haya quien diga: no, yo estoy tranquilo, yo estoy confiado. Puede ser. Sin embargo, la Biblia describe nuestra humanidad como algo muy frágil. Como algo muy frágil. Como algo donde hay cosas que nos pueden preocupar. Y sí, de cierto, hay muchas personas que así son afectadas. Aquí, cuando el salmista está hablando de un caos en la naturaleza, yo le decía, no está hablando de algo ajeno o desconocido para nosotros. Los días en los que estamos viviendo está caracterizado por muchas cuestiones que tienen que ver con cosas que al ser humano le preocupa de la naturaleza. Nuestra sociedad está preocupada, los gobiernos, algunos gobiernos están preocupados por las situaciones que están sucediendo en la naturaleza y con la naturaleza. Mencionábamos acerca de aquella referencia del versículo número 2, terremotos cada vez más frecuentes y con mayor intensidad. Terremotos cada vez más frecuentes. O sea, no solamente son más repetitivos. Hay registros que se tienen desde los años 1800 hasta la fecha de cómo se han ido registrando y presentando los terremotos. Es cierto que en los años 1800 no se tenía la tecnología que se tiene el día de hoy y por lo tanto muchos no se medían, muchos no se captaban y muchos no se sabía ni qué magnitud eran. Sin embargo, conforme va incrementando la tecnología, se van implementando esos sistemas y hay registros muy eficientes que nos muestran, que nos dicen cómo estos temblores, estos terremotos, cada vez tienen mayor frecuencia, es decir, cada vez hay más en un año. Y no solamente cada vez son más por año, son más fuertes. Son más fuertes. O sea, su magnitud en la escala de Richter es más fuerte, cada vez es más fuerte. Entonces, eso está hablando acerca de
de los terremotos. Está hablando, el verso 3 yo le decía, de los tsunamis, y no solamente de los tsunamis, está hablando de los huracanes, el cambio climático por el calentamiento global, ¿no? Cada día hay más preocupación. Yo no sé si ustedes lo estén notando, pero cada día hay más preocupación por la sociedad acerca de estas situaciones del cambio climático, del calentamiento global. Cada día la gente pareciera ser que hace más conciencia de esta situación. Y bueno, al día de hoy ya personas cada vez son más conscientes de sus desechos, es decir, de toda la basura que generamos por persona o por familia. Hace algunos años no había conciencia de eso y nosotros podíamos comprar lo que sea y sin importar desechábamos bolsas, desechábamos envases, botellas, latas y desechábamos todo eso. Al día de hoy hay una mayor conciencia, yo no sé si usted lo ha escuchado, lo ha visto o usted mismo se está haciendo consciente. Al día de hoy hay muchas personas que prefieren ya no usar desechables, ¿no? Algunas personas, para estos días, ¿no? Inclusive el gobierno mexicano estaba lanzando la invitación a que a los Reyes Magos no les mandaran la carta en globo, ¿no? Por la contaminación. Estoy hablando de la tradición secular, porque muchos papás hacen que sus hijos le amarren la cartita al globo y entonces en estos días hay una gran cantidad de plástico y el plástico es una de las materias que tardan mucho en degradarse y que están contaminando, que están matando, asfixiando a este planeta. Entonces, cada vez hay más conciencia de eso, cada vez hay personas, y eso habla de la preocupación que tienen las personas. El día de hoy no es raro hablar de los cambios extremos del clima, ¿no? Los cambios extremosos. En los tiempos de frío hace mucho frío y en los tiempos de calor hace mucho calor y están cambiando las estaciones. Los agricultores hace 30, 40 años tenían bien medidito cuándo empiezan las lluvias, cuándo tenemos que labrar, cuándo tenemos que sembrar, cuándo se tiene que hacer el barbecho. El día de hoy hay mucha inseguridad en cuanto a esto porque o bien puede ser que las aguas se adelanten o bien puede ser que las aguas se atrasen y entonces eso trae muchos caos. Todo eso tiene que ver con lo que está hablando aquí este salmo. Los asuntos y los desastres naturales, los desastres climáticos, la reducción alarmante de los polos y del Ártico, los desastres naturales cada vez más severos, sequías, incendios, inundaciones, lluvias atípicas, cosas que sean capaces de hacer que los montes se traspasen hasta el mar, como decía. O sea, cosas muy fuertes, no cualquier cosa. Todo eso tiene preocupado, trae preocupación, todo eso trae temores, trae miedos. Y cada vez más personas mueren por causa de estos desastres naturales. Después, yo le decía, pasa a hablar de la confusión social y política. El verso 6, ya lo leímos, quiero que lo leamos nuevamente. El verso 6 dice, bramaron las naciones y sus reinos, titubearon los reinos. Le voy a leer cómo lo dice otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. Nuestra Biblia, la Reina Valera, dice, las naciones, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Lo que pasa es que trae un lenguaje más antiguo. Esta Nueva Traducción Viviente trae un lenguaje más actual y lo traduce de esta manera y nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Las naciones se encuentran en caos y sus reinos se desmoronan. ¿Cuál es ese caos en el que se encuentran las naciones? La Biblia nos está diciendo que vienen fuertes tribulaciones cuando los gobiernos de las naciones se encuentran en caos, cuando la sociedad de los países se encuentra en caos. Y el día de hoy, esto es una situación real a nivel global. La sociedad de los países se encuentra en caos y los países se están desmoronando. ¿Cuál es este caos? Un caos moral, definitivamente.
Las naciones están confundidas, están en un caos moral. Ese relativismo moral que inició hace muchos años ya hizo sus estragos, ya causó su daño y sigue causando más daño y seguirá causando más daño. Por mencionarle, una de las cosas más importantes que están causando este caos y estos daños es la infernal ideología de género. Esa ideología de género está trayendo un caos moral, una confusión aún entre los gobiernos, generando una gran cantidad de inmoralidad en personas y en cada vez más personas. O sea, por esta ideología de género muchas personas se están volviendo más inmorales y cada vez más personas son inmorales. O sea, en cantidad y en calidad, a eso me refiero, en cuanto a la inmoralidad. Cada vez más son inmorales y cada vez son más inmorales por toda esta relatividad moral que tiene que ver, que dio paso a la ideología de género. Y esta ideología de género está dando entrada y está abriendo las puertas a muchas cosas. Y usted lo está viendo con el asunto de los matrimonios homosexuales, con la homosexualización de los niños en las escuelas. Eso es un hecho ya. La homosexualización de los niños en las escuelas es una realidad. En muchos países está inclusive, es una ley. Y los padres no pueden hacer nada. Están inhabilitados por los gobiernos mismos. Y muchos países lo han adoptado. Gracias a Dios, otros gobiernos están oponiendo a eso y están luchando contra eso. Esto está abriendo la puerta a la pederastía, a los grupos proabortistas, a la promiscuidad sexual, el feminismo radical y todas estas cosas absurdas que están dando pie a cosas más absurdas cada vez. Están sacando a la luz y al descubierto la maldad que hay en muchas personas, y no solamente la maldad, sino la afectación mental. Hombres de 50 años que se sienten atrapados en cuerpos, hombres mayores de 50 años que dicen que son niñas que están atrapados que dicen que son niñas atrapados en un cuerpo de hombre. No, eso es lo que están diciendo. Hombres de 50 años dicen: yo soy una niña atrapado en un cuerpo de hombre. Mujeres que están diciendo que son animales atrapados en cuerpo humano. Eso hace 20 años, inmediatamente las personas las llevaban a un lugar para atención psiquiátrica. El día de hoy la sociedad los aplaude. El día de hoy la sociedad lo promueve inclusive. Entonces hay un caos en las naciones, caos moral, un caos social, y por poner algunos ejemplos y no abundar en esto, la alta criminalidad que estamos viviendo en nuestro país y en otros países, la alta criminalidad que se está viviendo cada vez. Apenas reflexionaba yo con algunas personas porque el asunto en la ciudad de Tehuacán se está poniendo muy fea, muy terrible, igual que aquí en Puebla, y yo platicaba con alguien y le decía: ¿y de dónde salió tanto malandro? Pues estaban creciendo, ¿no? Tenían 12, 13 años, 14 años, porque ahora son malandros de 15, 16, 17, 20, 25, son muy jóvenes. Y los otros, pues nada más, los que son más viejos, pues bueno, ahí andaban haciendo cositas, raterillos corrientes, ¿no? Que al día de hoy ya vieron la facilidad para hacer maldades en complicidad con las autoridades, con los gobiernos corruptos, y entonces ya se animaron a hacer cosas más grandes. Fíjese que la semana pasada, meditando en todas estas situaciones y platicando con una persona que me platicaba cómo le robaron su vehículo y todas estas cosas, en mi mente pasó un pensamiento y dije: bueno, porque me platicó que ubicaron dónde estaba el vehículo que le robaron y que fue a la fiscalía y que ahí le dijeron: ¿sabe qué? Ahí no podemos entrar, está muy caliente la zona. La realidad es que para ellos todas las zonas están calientes, ya no quieren entrar a ningún lado, no quieren hacer su trabajo. Y entonces, por mi mente pasaba un pensamiento: estamos en las manos de los criminales. Pero después su espíritu me habló y me recriminó y me dijo: no es cierto, tu vida está escondida en las manos del Señor.
Y precisamente ese pensamiento fue el que a mí me ministró Dios para hablar de este mensaje. Cuando vino un pensamiento a mi vida, a mi cabeza, diciendo, estamos en las manos de los criminales y de los corruptos y de los malvados. Pero después su palabra me ministró y me dijo, tu vida está en las manos del Señor. Tu vida está en las manos del Señor. Pero bueno, es una realidad. Vivimos un caos social, familias destrozadas, un caos económico, crisis económica, crisis laboral y un caos político. Guerras en muchísimos países, corrupción en la mayoría de los países. En nuestro país, particularmente hablando de nuestro país, la llegada de un presidente de izquierda y todo lo que se dice de él, ¿no? Y todo lo que se dice de él, que bueno, apenas lleva algunos días en la presidencia, pero ya hay muchas teorías, ya hay muchas hipótesis, ya hay muchas cosas que se hablan de él, y eso genera inseguridad, ¿sí o no? Y eso genera estrés. No, que nos va a convertir en Venezuela y que todas estas cosas. Entonces eso te viene a la mente y dices, pues yo he escuchado que en Venezuela están muy mal y entonces así vamos a estar nosotros y mi familia y mis hijos, y viene toda esta situación. Entonces, el Salmo está hablando de desastres naturales y a eso súmele caos político, social y económico, caos moral, confusión en todos los países, en nuestra sociedad. La gente ya no sabe qué es bueno, qué es malo por rechazar la palabra de Dios, porque si aceptaran, recibieran, respetaran la palabra de Dios, tuvieran una directriz clara de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y bueno, por si fuera poco, todo esto, estas dos cosas que le acabo de mencionar, lo que produce en la fragilidad de nuestro ser. Todo lo que produce en la fragilidad de nuestro ser, preocupaciones, temores, inseguridad, tristeza, depresión. Y nosotros los cristianos, aunque, y este es uno de los propósitos por los cuales quise hablar de este salmo, aunque Dios nos muestra, nos dice, nos enseña que Él ha puesto todos los medios para que podamos estar contentos y seguros en medio de todas estas situaciones, la realidad es que muchas veces se nos olvida, lo perdemos de vista. Y entonces también nosotros caemos en esas preocupaciones, temores, estrés, inseguridad, tristeza y hasta depresión. Y usted dirá, ¿cristianos deprimidos? Sí, porque perdemos de vista a Dios, porque perdemos de vista su poder, porque perdemos de vista su soberanía y de que Él tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas. Estar conscientes de eso al punto de decir, mi país no lo gobierna este hombre. El Señor está en control de todo. El Señor está en control de todo. Porque Él es poderoso y soberano. Soberano sobre su creación. Sin embargo, este salmo no trata de exaltar nuestro temor con tantas cosas desventuradas. No se trata de que ahorita lo que le acabo de decir, pues todos terminemos, ay, pobrecito de nosotros, ¿qué nos va a pasar? Un terremoto que mande los montes al mar, Dios mío, ¿qué va a pasar? No se trata de eso. Este salmo no va a exaltar, no está exaltando los desastres, no está exaltando el temor. Al contrario, nos quiere animar a la fe. Pero bueno, para poder nosotros mirar la fe, para nosotros poder exaltar la fe y la confianza en Dios, era necesario poner el contexto, poner el marco donde esa confianza se va a exaltar, porque el Salmo así lo dice. Esta confianza en Dios, la fidelidad, el poder y la soberanía de Dios va a resaltar en medio de unas circunstancias adversas como estas. Algo muy parecido a lo que el Señor le dijo a Pablo: gloríate en tu debilidad, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Es algo muy similar. Aquí nos lo está diciendo más general. Gloríate en las tribulaciones, porque es en las tribulaciones donde su poder y su soberanía y su gloria brillan más. Pero nos cuesta entender eso, ¿no? Nos cuesta mirarlo,
Nos cuesta entenderlo. Y sin embargo, Dios a través de este salmo va a hacer lo posible porque hoy nos quede claro. Verso número 1, regresamos al verso número 1. Vamos a tener claro este contexto que le acabamos de decir, estas tribulaciones de las cuales nos está hablando. Y en medio de esas tribulaciones dice el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Verso 2, por tanto, no temeremos. Ese por tanto del verso 2 nuevamente está en línea de continuidad de las cosas que acaba de aseverar en el versículo número 1. Es decir, es una liga que une el versículo 1 con lo que va a seguir diciendo en el versículo 2. ¿Qué dijo en el verso 1? Dios es nuestro amparo. ¿Quién es su amparo? ¿Quién es el amparo del cristiano? ¿Quién es su fortaleza? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ninguna otra cosa, ninguna otra persona. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Solo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Solo Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y eso es lo que está exaltando. En medio de esas tribulaciones tremendas, terribles, donde nosotros estamos incapacitados para hacer algo. ¿Qué podemos hacer nosotros en medio de un terremoto de tal magnitud que remueva toda la tierra? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues algunas instituciones gubernamentales de seguridad que fomentan la seguridad, Protección Civil iba a decir, bueno, si usted está dentro de su casa, pues usted puede buscar el triángulo de la vida, ¿no? ¿Ha escuchado del triángulo de la vida? Usted póngase en posición fetal aquí en un mueble, Algunas personas, yo no sé si ustedes, pero a mí mi abuelito me decía, ponte en los marcos de las puertas, ponte en una columna fuerte, muchas cosas. Y sin embargo, es muy poco, casi nada lo que podemos hacer en medio de estas tribulaciones. En medio de estas grandes tribulaciones necesitamos un grande amparo y una gran fortaleza, y el único que la puede dar es el único Dios vivo y verdadero. Solamente Él puede dar esa fortaleza. No nuestras habilidades, no nuestra fuerza, no nuestra destreza, no nuestros conocimientos, no es con espada ni es con ejército, dice el Señor. Es con mi Santo Espíritu. Es con mi Santo Espíritu. Él es el refugio seguro, el más seguro. Otros refugios no son refugios. Otras fuerzas es debilidad, no es fuerza. La verdadera fuerza, la verdadera fortaleza viene del Señor. Viene del Señor tu Dios. De Él viene la verdadera fuerza. Él da verdadera fuerza y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Fíjate lo que dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Hermanos, sí o no, a veces hemos sentido en medio de la dificultad, en medio de un problema, en medio de una aflicción, en medio de una enfermedad, en medio de un gran problema para nosotros, sentimos que Dios se tarda en responder. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. En medio de una situación donde a mi pensamiento, a mis sentimientos y a mi humanidad, yo creo que requiero una ayuda urgente de Dios. Y le oro a Dios, y le clamo a Dios. Y la ayuda como yo la pido no viene. Y la ayuda como yo la imagino no viene. Y la ayuda como yo la solicito no viene. Y entonces empiezo a pensar, ¿por qué no me escucha Dios? ¿Por qué no me ayuda Dios? ¿Por qué no me contesta Dios? Y sin embargo aquí dice, Él es nuestro pronto auxilio. Lo que pasa es que cuando dice aquí pronto auxilio, es pronto para Él, no pronto para nosotros. Pronto en sus planes, no pronto en los nuestros. Él es nuestro pronto auxilio.
La Nueva Traducción Viviente dice, en esta parte, Él es nuestro pronto auxilio, lo dice así: Él da verdadera fuerza y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Él está siempre dispuesto, hermano, no dudes que Él está siempre y estará siempre dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad, de manera pronta, pero pronta para Él. Es decir, si ya te quedó claro que las dificultades siempre vienen porque Dios las permite a tu vida, porque es el sufrimiento el medio por el cual Dios nos lleva a madurez, Dios nos lleva a crecimiento, para su gloria, entonces Dios tiene todo medido y calculado. Cuando requieras la ayuda que Él sabe y que Él te va a dar, te la va a dar en el momento justo y exacto que Él lo ha planeado. Eso es pronto. Pero lo que pasa es que nosotros leemos pronto y nosotros decimos, pues pronto es pronto, ¿no? No sé si a ustedes, pero a mí mi mamá me decía, ahorita, pues ahorita es ahorita. ¿No? ¿A ustedes no les decía su mamá así? A mí mi mamá me decía así: hijo, César, ve a hacer esto, ahorita, ahorita es ahorita. Bueno, así queremos, así aprendimos. Decimos pronto, pues Señor, pronto, pues pronto. Sin embargo, es pronto para Él, por sus planes, por lo que Él tiene planeado, razón por la cual Él permitió que estés pasando esa situación. Verso 2 dice, por tanto, no temeremos. Y si nosotros lo leemos como lo deberíamos de entender, como lo deberíamos de leer, en medio de la tribulación, con Dios a nuestro lado, escucha lo que voy a decir, a riesgo de mí mismo, a riesgo de que me condene a mí mismo. En medio de la tribulación y de la dificultad, con Dios a nuestro lado, sería irracional tener temor. Y sin embargo a veces lo tenemos. Y sin embargo a veces lo he tenido. Sería irracional tener temor, porque allí donde está Él, hay todo el poder y todo el amor. Y entonces, ¿por qué nosotros hemos de temblar? Esta es una reflexión de Charles Spurgeon. ¿Por qué he de temer si Dios está aquí? El problema es que a veces perdemos la conciencia de que Dios prometió estar aquí. Nos abate tanto la dificultad, nos absorbe tanto en nuestra mente y nuestra conciencia, que no estamos conscientes de que Dios está aquí porque prometió estar aquí. Y por eso tememos. Y por eso tememos. Y sin embargo, ¿cuán frecuentemente tenemos esos temores en momentos de dificultad? Hermanos, hasta que no aprendamos a confiar en el Señor en momentos de tribulación, es que el Señor seguirá permitiendo momentos de tribulación en nuestra vida para que aprendamos. ¿Recuerdan cómo que nos dijo Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas dificultades. ¿Por qué vienen tantas dificultades a nuestra vida? Porque no hemos aprendido a tener sumo gozo en medio de ellas. Y entonces, ¿qué es? Si alguno de sus hijos está practicando algún deporte o algún arte, ¿no? ¿Qué es lo que sus maestros hacen para que ejerciten eso que se le está complicando? Pues lo ponen a hacerlo más, ¿no? Si está practicando algún drible en básquetbol, por ejemplo, y no le sale al estudiante, pues el coach está ahí, a ver, hazlo otra vez, a ver, hazlo otra vez, y a ver, hazlo otra vez. Si en música algún paso, alguna pieza, alguna forma en la guitarra, la cejilla, que a muchos es lo que nos dificultó cuando iniciamos, ¿qué es lo que te pone el maestro? A ver, practícala más, y te pone melodías donde tengan más cejillas para que la practiques cada vez más. Bueno, si usted no ha aprendido, hermano, hermana, si yo no he aprendido a tener sumo gozo en medio de la dificultad, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? Ponernos
en situaciones de dificultad para que crezcamos, para que maduremos y para que con ello le demos la gloria. Dice el verso 2, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque suceda lo peor, amados, aunque suceda lo peor, el Hijo de Dios, el cristiano genuino, nunca debe perder su confianza. Como Dios permanece fiel, no hay peligro para su causa o para su pueblo. Cuando los elementos se fundan por el calor y los cielos y la tierra desaparezcan, escucha esto, con serenidad contemplaremos el naufragio de la materia y el estallido de los mundos, porque incluso entonces nuestro refugio nos preservará de todo mal. Nuestra fuerza, que es Él, nos preparará para todo bien. ¿Cuánto nos cuesta entender todas estas cosas? ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el verso 4 y el verso 5. El verso 4 y el verso 5 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Verso 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Viene hablando de dificultades, viene hablando de desastres, no de cualquier dificultad, no de cualquier tribulación. Viene hablando de cosas tremendas. Y en medio de eso dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Estos pasajes, el verso 4 nos dice que hay un río que entra a la ciudad. En medio de esas dificultades, en medio de esos desastres naturales, hay un río que entra en medio de la ciudad. ¿Quién es la ciudad? La ciudad está hablando de Sión, está hablando de Jerusalén, y en sentido figurado está hablando de la iglesia de Dios. ¿Qué es ese río? Ese río es la gracia divina, la gracia de Dios. Hay un río, esa gracia que fluye suavemente, fertilizando. Un río que nunca mengua, que nunca disminuye su caudal, que da refrigerio y consolación a los creyentes, a los cristianos. Dice aquí ese versículo que esas corrientes, ese río, alegra la ciudad de Dios. ¿Sabe cuál es el secreto, amado, para que nosotros podamos tener sumo gozo en medio de las dificultades? ¿Cuál es el secreto para que nosotros en medio de estos desastres no temamos? Aprendamos a mirar y a vivir en la gracia divina, en la gracia de Dios. Ahora, está diciendo aquí que es un río, que este río de gracia fluye a la ciudad de Dios. Y yo le decía que esa ciudad de Dios es la iglesia. Todo esto que estamos hablando y que hemos hablado hasta ahorita tiene un margen, tiene un cuadro limitante. Todo esto que estamos hablando ahorita es para los hijos de Dios, para los redimidos de Dios, para aquellos que han sido perdonados y salvados. Por lo cual tengo un mensaje para aquellos que no han sido redimidos y perdonados, para aquellos que siguen en el deleite, pero al mismo tiempo en la esclavitud de su pecado, para aquellos que hasta el día de hoy han vivido alejados de Dios y de su gracia, para aquellos que han ignorado esa gracia, para aquellos que han ignorado al Hijo de Dios, para aquellos que no han querido entregar sus vidas. Toda esta seguridad, toda esta confianza, toda esta promesa es para aquellos que el día de hoy están bajo la cobertura de la sangre del Hijo de Dios. Y yo le digo hoy a usted, ¿por qué vivir alejado de esa cobertura? ¿Por qué vivir alejado de Dios? ¿Por qué vivir en la indiferencia hacia Dios y a su palabra? Yo le pregunto, yo le digo, ¿no le da a usted temor todos estos caos que vienen y que estamos viviendo y que cada vez aumentarán más? No le quiero yo temorizar para que por temor diga, sí, quiero buscar a Dios.
El temor nunca ha sido una herramienta eficaz para que la gente se agarre de Dios vivo y verdadero de la manera conveniente, de la manera real. El temor nunca lo ha sido. Sin embargo, sí lo quiero hacer reflexionar. En un principio yo le decía la diferencia de vivir con Cristo y vivir alejado de Él. Realmente hay una diferencia. Realmente hay una diferencia. ¿Cuál es y qué cosa es aquello que usted tiene que hacer para poder tener esta confianza, para poder disfrutar de esta confianza y de estos privilegios de tener un Dios como este, un Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de tribulaciones? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Voltear sus ojos al Hijo de Dios. Mirar al Hijo de Dios siendo crucificado por culpa de sus maldades, por culpa de sus pecados, por culpa de su desdén, por culpa de su indecisión para entregarse a Él. A Jesús lo mataron por culpa de sus pecados. Y Él gozoso se entregó. Él gozoso fue a la cruz. Él gozoso dio su vida para que usted pueda ser declarado hoy sin culpa, sin castigo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Rinda su vida. Arrepiéntase de sus pecados. Hable con Dios con sinceridad. No le va a poder usted, nunca le podrá ocultar nada a Dios. Nunca usted podrá ocultar nada a Dios. Hable con sinceridad con Él. Confiésele sus maldades. Confiésele sus pecados. Pecados que han pecado contra Él, contra el Dios vivo, santo, bueno. Rompa de una vez la enemistad o el distanciamiento que hay con Él por causa de su pecado. Vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Porque esto que estoy hablando y de lo que estoy hablando es una realidad. Y usted lo está confirmando. Usted lo sabe. Usted sabe de todas estas cosas, de todos estos caos en las naciones. Caos moral, caos social, caos político, caos económico. Usted sabe que es verdad. La Biblia lo está hablando. Y esto fue escrito miles de años atrás. La Biblia es verdad. Dios requiere de usted que se arrepienta y que confíe en Él. Pídale que venga su Espíritu a hacerle entender lo que usted necesita hacer. Entonces, dice el verso 5, dice que este río es Dios mismo. Dios está en medio de ella. Hermanos, no perdamos de vista eso. Dios está en medio de su pueblo. Esta ciudad es la iglesia de Dios y Dios está cerca de ella. Por lo tanto, su ayuda es segura y es cercana y es pronta. Aunque a veces seamos impacientes, la ayuda de Dios ahí está. Verso 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Verso 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren todas estas situaciones. Verso 6: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. En medio de la dificultad ya vimos que está su gracia, está su presencia, pero también hay otro factor importante para poder pasar la prueba de las tribulaciones. Dice aquí: dio Él su voz. ¿Cuál es la voz de Dios, hermanos? Esta es la palabra de Dios, la voz de Dios. Esto es la voz de Dios. Y dice que en medio de esa confusión de las naciones, Él dio su voz. ¿Para qué dio su voz? Estamos hablando que las naciones están en confusión, están en caos porque están confundidos, no saben cuál es la dirección, no saben cuál es la verdad. En medio de esta confusión de las naciones impías, Él dio su voz para que nosotros tengamos claridad de cuál es la verdad y de cuál es el camino. ¿Cuál es el camino?
Su voz no lo dice. Su voz no lo dice. Por eso es que aunque muchas cosas pudieran parecer lógicas, parecieran parecer humanas dentro de toda esta ideología de género, son contrarias a la voz de Dios. Dios nos da seguridad a través de su palabra. Volvámonos a la palabra de Dios. Volvámonos a la palabra de Dios. Y luego dice el verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿estás consciente de que Dios está contigo en todo momento, aún en momentos de tribulación? ¿Estás consciente de eso? ¿Verdaderamente estás consciente? ¿Cuántas veces se te olvida? ¿Cuántas veces se te ha olvidado? Es una promesa. Él es fiel. Él está con sus redimidos, con sus hijos. Después de esta parte, después de que termine el verso 7, en su Biblia, en un costado, en el lado inferior derecho, ¿sí es derecho? Hay una palabra que dice Selah. ¿Sí? ¿Sí lo leen? ¿Sí lo ven en su Biblia? ¿No? Bueno, algunas versiones lo traen, creo que otras no. Pero bueno, terminando inmediatamente el verso 7 y antes de iniciar el verso 8, hay una palabrita que se llama Selah. Esta palabrita Selah en la escritura hebrea significa una pausa. Esto es una pausa, pero no es cualquier pausa. O sea, estos son cánticos espirituales. Los salmos son cánticos espirituales y nosotros creemos que son cánticos inspirados por Dios. ¿Qué significa esta palabra Selah? Selah significa que el salmista está en medio del cántico y hace una pausa. Una pausa, un espacio para asimilar lo que él mismo ha dicho, lo que le está ministrando Dios y reflexionarlo. Eso es ese Selah, un espacio de reflexión, un espacio para asimilar lo que él mismo está cantando, lo que él mismo está diciendo. Y que para muchos de nosotros sería una práctica muy beneficiosa, el poder asimilar lo que decimos y asimilar lo que Dios nos ministra, lo que Dios nos está hablando. Entonces, en ese Selah él está reflexionando lo que está diciendo y lo que el Espíritu Santo le está ministrando. ¿Cuán poco nosotros hacemos esta práctica en nuestra vida? ¿Cuán poco hacemos un Selah cuando nosotros estamos siendo ministrados por Dios? ¿Cuán importante y qué valioso sería que en este inicio de año nosotros hagamos un Selah, un espacio para reflexionar? Yo le digo una cosa, viene un año más. A muchos de aquí, Cristo los ha estado buscando, Cristo los ha estado estimulando, Cristo los ha estado reprendiendo. Y pareciera ser que no entienden, que no ven, que no oyen la palabra del Señor. ¿Por qué no hace un Selah en su vida? Un espacio para meditar y para reflexionar en las cosas verdaderas, en las cosas que de verdad tienen valor. Y lo que tiene valor es lo eterno. Todo lo demás aquí se va a quedar y aquí se va a destruir. Esta poca o esta práctica tan poca o tan ausente en nuestra vida, ¿no será una razón por la cual las tribulaciones y aflicciones nos derriban? No sabemos escuchar a Dios porque no hacemos pausas, espacios, no hacemos un Selah. Vienen las tribulaciones y entramos en pánico, estamos en estrés. Vamos a Dios a orar porque decimos, es que sí estoy orando y estoy orando más que nunca. Sí, pero estamos orando en una desesperación que no estamos permitiendo que Dios nos hable y que nos haga entender. Solamente queremos decirle, ya, ayúdame, ya necesito, por favor, ya no aguanto, ayúdame. Y no dejamos que Él nos hable. Y no dejamos que Él nos enseñe. Y no dejamos que Él nos diga. Una vez que el salmista asimila, reflexiona sobre lo que Dios le está ministrando en estos versículos, él reacciona. Y fíjate de la manera en que reacciona. Verso 8. O sea, analiza el texto. Verso 7 se para
y empieza a meditar todo lo que dice del verso 1 al verso 7, lo medita, lo reflexiona, y después de que lo reflexiona dice: venid, ved las obras de Jehová. Venid y ved las obras de Jehová. Rápidamente te cuento un testimonio. Hace tiempo platicaba con un hermano que estaba en una dificultad, en un estrés tremendo, en una situación de ansiedad. Y yo platicaba con él y él me decía: es que no oigo a Dios, es que no escucho a Dios, me siento así, me siento así, me siento estresado, me siento alejado, me siento a la deriva, no tengo dirección, me siento muy mal, quiero escuchar la voz de Dios, no encuentro dirección. Siento que Dios no me escucha, siento que Dios no me ayuda. Él estaba así. Y yo le decía: a ver, hermano, ¿cuántas veces has estado en situaciones de dificultad? No, pues muchas, varias. ¿Y en cuál de todas ellas Dios te abandonó? No, pues en ninguna. En todas ellas, en algún momento, llegó la ayuda de Dios, de una o de otra forma. Yo le decía: ¿en cuántas te abandonó? No, pues ninguna. En todas Dios me ayudó. ¿Y qué te hace pensar que en esta sí te va a abandonar, que en esta no te va a ayudar? No, pues no, nada, no sé por qué estoy pensando así. Bueno, el salmista, después de mirar las grandes tribulaciones y de ver todas las dificultades que vienen, una de las cosas que le ayudaron es ver las obras que Dios había hecho en su vida. ¿Cuán seguido nosotros olvidamos las cosas que Dios hace y que ha hecho en nuestra vida? Las perdemos de vista, y en tenerlas claras nos ayuda a salir adelante en los momentos de dificultad. Nos ayuda mucho ver las obras del Señor en nuestra vida. Tengamos presente las obras y las maravillas en nuestra vida y las que nos permite ver en la vida de otros. Recuerden lo que David decía: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Verso 10. Después de reflexionar y de meditar, número 1 te dice: ve y considera las obras de Dios en tu vida. No te olvides de ellas, no las pierdas de vista. En el momento de dificultad, acuérdate de las múltiples ayudas de Dios. Acuérdate de la gracia derramada de Dios en tu vida. Y después da otro consejo. Verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nótese que no dice: deja de hacer cosas. Muchos de nosotros en momentos de dificultad decimos: ya mejor ya no voy a hacer esto, mejor ya no lo sigo, mejor me siento. Pero Dios aquí no está diciendo: deja de hacer cosas. Lo que Él está comunicando en este versículo: estad quietos y conocéis que yo soy Dios. Cuando Él dice estad quietos, dice: deja de querer controlar tu vida. Deja de estar en el control. Suelta. Eso es lo que está comunicando. Déjame a mí. Déjame a mí. Yo lo voy a hacer. Déjame a mí. Yo te voy a ayudar. Suelta. Suéltate en los brazos amorosos de tu Padre, quien ha prometido estar contigo en el momento más difícil. Confía en aquel que está contigo y te ama. Déjale tu causa y ríndele tu voluntad. Confía en Él, pues nos ha dado múltiples muestras de que podemos confiar en Él. Estad quietos, dice el versículo, y conoced que yo soy Dios. La otra parte importante en medio de la tribulación es que nosotros tenemos que conocer a Dios. Él quiere que le conozcamos cada vez más en medio de las dificultades. Ese es otro propósito. Conoce que yo soy Dios. Y esto solamente se hace en medio de la intimidad. Lo mejor que podemos hacer es meternos en la intimidad con Dios y conocerlo más a través de la comunión. En medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, ponte de rodillas delante de Dios. Porque uno de los propósitos que Él está buscando es que le conozcas más, que aprendas más de Él. Esto resulta en un crecimiento y en una madurez que glorifica su nombre. El sufrimiento en la vida del cristiano es plan de Dios para hacernos más a su imagen.
Termino con esto. Dice, parte B del verso 10, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Nuestras pruebas, nuestras dificultades, Él quiere conducirlo y dirigirlo todo para su gloria. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando Dios nos trata y nosotros aprendemos, crecemos y maduramos, Él se glorifica. Muchas personas han rendido sus vidas a Dios a través de un trato, a través de una tribulación, a través de un problema. Cuando usted se rinde a los pies de Cristo, Él es glorificado. Él es glorificado. Y muchas veces los que están alrededor nuestros están viendo el trato de Dios a nuestras vidas, y cuando nosotros somos capaces de responder como Dios es digno, como debe de ser, Dios es honrado y Dios es glorificado. Verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nos vuelve a recordar el primer versículo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, hermanas, concluyo diciéndote, no vamos a poder vivir para la gloria de Dios si estamos agotados, desanimados y desconfiados. No vamos a poder vivir para la gloria de Dios si estamos agotados, desanimados y desconfiados. Ten presente y recuerda que tenemos muchas razones para confiar en nuestro Dios. Dios encargado de darnos muchos elementos que nos ayuden a confiar. Y también quiero decir para todos nuestros invitados, si no tienes esta confianza porque no ha sido perdonado y salvado, ¿qué espera usted para reconciliarse con su Creador, con Dios, a través de Jesucristo? Ríndese a los pies de Jesucristo, entréguele su vida, confiésele sus pecados y Él le enseñará a confiar en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Que Dios como tú, Señor. Que Dios como tú. Tú sabes lo que ha de venir. Tú sabes lo que nos depara este año. Y sin embargo, quieres que nosotros aprendamos a cantar nuestra confianza en medio de las tribulaciones. Yo quiero aprender a cantar mi confianza a ti en medio de las dificultades que vengan. Padre, me has dado muchas pruebas de tu fidelidad y de tu amor para mi vida. Quiero confiar en medio de la tribulación. Quiero confiar en medio de la aflicción. Quiero ser capaz de tener sumo gozo en medio de la aflicción. Quiero aprender a estar quieto delante de ti, a soltarte y que tú controles, Señor. Sin duda es un año en el que podremos ejercitar esto. Queremos hacerlo en tu gracia y en tu ayuda, en la conciencia de que tú estás en medio de nosotros, como lo dice este salmo. Tú estás en medio, por lo tanto, tu ayuda y seguridad serán prontas. Gracias, Señor. Gracias, porque qué Dios hay como tú. Gracias por amar a tu pueblo, por amar a tu iglesia. Gracias, Señor. Te pido de manera especial por quienes aún no te conocen. Señor, los que hoy te conocemos, no te conocemos porque nosotros te buscamos. Tú nos buscaste, tú nos humillaste, tú nos trajiste claridad a la mente para entender tu palabra. Tú liberaste nuestra conciencia, Señor, y nuestra capacidad de elegir. Tú la liberaste para poder buscarte,
para poder recibirte, para poder buscarte a través de tu palabra. Haz lo mismo, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú no haces acepción de personas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también en el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de los que tú has salvado y perdonado. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus hijos. Gracias por cada persona que tú trajiste el día de hoy. Bendícele, Señor. Bendícele con la bendición más especial, que es conocer a Jesucristo. Bendice también nuestros alimentos, Padre. Te damos gracias por ellos y te pedimos que nos ayudes a tener una convivencia agradable, llena de armonía, de amor, de concordia y servicio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.